voy a ir. Mira, aquí siempre está un bombillito rojo, por si quieres estar monitoreando. Okay, sí, sí, desde que esté prendido, está grabando. ¿Dónde está? Solamente nos falta la doctora Miriam. Sí, O sea, ya está grabado. ah, sí, claro, sí, sí, hacemos el cortecito. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos dejo que Muy me amable, gracias. Ah, sí. Yo creo que sí. Bueno, bueno, sí. Lo que pasa es que no precisamente la grabación, pero bueno, se van a ver todos. Bueno, solamente estamos esperando a la doctora Miriam. Sí, la estoy llamando para... Sí. Sí, no se fue. ¿Los terapeutas también? No. Ay, la Margarita también. Sí, y confirmó también la proteína. ¿Puedo firmar? Ya. Sí, es que está ya. No, ya está. Bueno, entonces, pues comenzamos y ya, pues ya los que lleguen después porque se incorporen a la actividad. Bueno, si les parece, ¿comenzamos? Sí, ay, Ya. ¿no? ¿De uno? ¿Sí? Buenos días a este taller en el que vamos a trabajar liderado por el doctor Carlos Lascarro. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro primer taller de investigación del grupo Red de Estudios Sociojurídicos Comparados y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Nueva Granada. Este es la primera de una serie de actividades que pensamos que que podemos realizar durante este año y el siguiente con el fin de promover y de motivar la investigación en nuestra facultad y estamos logrando realizar estas actividades gracias a que en este caso tenemos un proyecto, que es el proyecto de investigación INVER-DER 2559 sobre la noción de derechos fundamentales vitales y su garantía como condición necesaria para la paz, que es un proyecto de investigación que se basa principalmente en la teoría jurídica de Luigi Ferraioli, el profesor italiano que está muy interesado en el proceso de paz colombiano. Entonces, gracias a que tenemos este proyecto
aprobado, que está en ejecución y que ese proyecto tiene un apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones de esta universidad, pues hemos podido organizar estas actividades. En el día de hoy, pues quien nos va a dictar el taller es el profesor Carlos Lascarro Castelar, y su taller, su tema es Metodología de Investigación en Teoría Constitucional, los estudios constitucionales post-91 en Colombia. Además del profesor Lascarro, que va a ser que nos va a dirigir el taller de hoy, tenemos nosotros un apoyo que también se deriva de este proyecto y que quiero aprovechar la oportunidad para presentarnos nuevamente. Además del profesor Lascarro, tenemos a la profesora Lorena Pinto, quien es egresada de la Universidad Libre, también es magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y actualmente es doctoranda en Derecho en Sostenibilidad y Paz en la Universidad de Valencia. Ella nos está apoyando en el proyecto también tiene labores de impulso a la ejecución del proyecto y también labores académicas de producción concreta de artículos y capítulos de libros que también pues, está dentro de sus funciones. Además de la doctora Lorena Pinto y el profesor Lascarro, tenemos dos auxiliares de investigación que estamos muy orgullosos de contar con ellos, que son las estudiantes Daniela Forero y Jennifer Rodríguez. Ellas son estudiantes del 9º semestre de esta facultad y pues están haciendo sus primeros pinitos. Bueno, ya habían incluso participado en semilleros de investigación y ahora están como auxiliares de investigación. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el apoyo que nos están dando. Entonces, gracias a este equipo, como les digo, iniciamos estas actividades que son financiadas por el proyecto, pero que nos sirve a todo el grupo de investigación de la facultad. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuación a empezar con el taller y en primer lugar tenemos la presentación del profesor Carlos Lascarro y el objetivo del taller que vamos a realizar en el día de hoy. Bueno, nuevamente buenos días a todos. El profesor Carlos Lascarro Castelar es abogado egresado de la Universidad del Atlántico, magíster en Derecho de la Universidad Nacional y doctorando en Derecho de la Universidad de Valencia. Disculpe, y su experiencia es como docente investigador en las universidades de Católica, Atlántico y Nacional. Hoy él nos va a exponer la metodología de investigación en teoría constitucional de los estudios constitucionales post-91 en Colombia. Esta metodología tiene como objetivo, por cartografía, debe entenderse aquella apuesta teórica que busca establecer la existencia de perspectivas en un campo de estudio, estableciendo sus elementos estructurales, los cuales va a exponer detalladamente. El objetivo general sería este, ¿no? El objetivo general realizar una cartografía de los estudios constitucionales post-91 en Colombia. Pues a través de unas líneas, unos elementos estructurales que los va a explicar de manera detallada. Muy bien. Vale. Bueno, tiene la palabra el profesor Lascarro. Vale. Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Antes de empezar, agradecerle a la profesora Melba la oportunidad de vincularme con el proyecto. Es un proyecto bastante motivante para mí. Mi línea de trabajo es teoría constitucional, específicamente en América Latina, pero pues para poder trabajar en América Latina uno tiene que trabajar también en Occidente. Entonces cuando la profesora me llamó, inmediatamente le dije que sí. De hecho, es tan motivante el proyecto que yo vivo en Villavicencio y me vengo única y exclusivamente para hacer este foro. Supuestamente hoy debo estar en la Universidad Cooperativa en mi oficina, pero bueno, me escapé. Supongo que a veces hay que escaparse del trabajo, ¿no? Hay adictos, derecho civil, seguridad social, ¿no? Que me gustan mucho las materias y encuentro esto como un espacio para oxigenar, ¿no? Creo que salirse un poco del derecho, esto lo voy a mostrar un poquito adelante, salirse del derecho en la medida de conectarse con otras disciplinas suele oxigenarlo mucho aún.
Yo cuando estudiaba Derecho me salía de la Facultad de Derecho, que iba a la de Filosofía y a la de Psicología, a las clases de psicoanálisis, y ahí me sentía vivo. Porque el Código Civil a una vez como que lo mata, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, ¿cuándo han visto ustedes a alguien con un tatuaje del Código Civil o del Código de Comercio en el brazo? Yo en Verona vi un tipo con un tatuaje de Kelsen en el brazo izquierdo. Bueno, es el único en el mundo, pero por lo menos hay uno. Entonces, digamos que la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad suele estimular bastante. Bueno, el taller seguimiento, primero voy a hacer una presentación. Esto fue mi tesis de maestría en la Universidad Nacional. Tuvo un director de tesis bastante conocido, pero muy difícil de encontrarlo, el profesor Rodrigo Prini. Paréntesis, si hablo, yo sí te la cosa, si hablo muy rápido, entonces me dicen, profe, suave. Sí, es mejor que vaya hablo despacio. muy rápido, pero soy inconsciente, entonces ustedes tienen la obligación de decirme, pueden tocar así como hacer ¿no? Y hablo muy rápido. Bueno, entonces con el profesor Rodrigo trabajamos este tema. Voy a presentar un poco la metodología y cuáles fueron, digamos, lo que encontramos, el punto de partida, los obstáculos. Y era muy difícil porque Uprini me atendía a mí, lo buscaba en el Congreso de Justicia, en su casa incluso lo iba a buscar y nunca lo encontraba. Solo lo encontraba en el Salón 104 de la Facultad de Derecho y Rodrigo me decía, bueno, salía a la clase, prende la grabadora o prende el teléfono. Tienes desde este momento hasta que salga a la calle que me vengan a recoger para darte la asesoría. Entonces yo aprendí, yo tengo una grabadora, lástima que no las tengo acá si no las pusiera bueno. Entonces cuando iba grabando, Rodrigo, bueno, el primer capítulo tal cosa, de repente se acercaba el decano. Rodrigo, ven, tipo muy famoso. 2 minutos después, el vicerrector Rodrigo, ven, ahí estaban todas las conversaciones, ¿no? Oye, me saludas a Luis, que cumplió años, no lo pude acompañar, discúlpame, prometo que lo voy a recuperar, había una cantidad de cosas personales. Pero fue un trabajo bastante interesante, fue un reto, ¿no? Esa sería la primera parte. Lo segundo, vamos a hacer una especie de taller, una especie de actividad, como tratando de extrapolar lo que yo presento acá y ustedes lo intenten hacer en su disciplina. Espero que vengan de otras disciplinas distintas para alimentar el debate. Bueno, entonces, lo que yo intento hacer es, yo le llamé una cartografía de los estudios constitucionales. No en el sentido Ventura de Sousa Santos, digamos que aquí se tabula rasa. Es decir, utilicé el concepto en términos de sentido común. ¿Qué es la cartografía? Se encarga del estudio de los mapas, ¿no? Y los mapas, en términos generales, podemos decir que son imágenes que nos permiten ubicarnos en el espacio, pero también en el tiempo, ¿no? Porque los mapas van cambiando. En ese sentido, nos permite saber dónde estamos y cuál es el recorrido que tenemos que hacer para llegar a determinado punto, ¿no? Si usted está en el Cajicá, pues está ubicado en el norte, y si observa un mapa, el mapa posiblemente le va a decir, si es un Google Maps, le puede decir qué ruta de carretera tiene que tomar para ir al centro. Entonces usted sabe dónde está y tiene una gama de opciones para llegar al punto que usted necesita. Esta metáfora sería como el estado largo. Yo lo que intento construir es un estado largo sobre los estudios constitucionales en América Latina, que voy a hablar solamente de manera rápida, breve, de Colombia a partir del 91. ¿Por qué tomé a partir del 91? Bueno, creo que siempre estamos limitados por los gustos, ¿no? Yo soy de la generación del 91, bueno, no de la generación del 91, me eduqué con la Constitución del 91. Entonces, pues, yo no conocí la Constitución del 86, conocí eso y digamos que mi educación jurídica fue con la euforia que generó la Constitución del 91. Y pues a mí me gusta ver eso, es lo que yo quiero estudiar. Y mi lector decía, pero ¿por qué no estudias la del 86? Y yo decía, ¿te gusta la del 86? Sí, claro, bueno, estudiala tú. A mí me gusta la del 91, yo quiero estudiar la del 91. Bueno, está bien. Esa era la primera razón. Lo segundo es que había tenido acceso a la mayoría de la bibliografía, era en teoría constitucional, ya desde segundo semestre era lo que me gustaba. Pues me eduqué en una facultad que no tenía doctores, hacía muy poca investigación, incluso hoy en día todavía hace poca, pero había uno que otro espacio, foros, conversatorios donde uno podía discutir estos temas. Entonces, digamos que la escogencia del tema fue algo evidentemente pasional, en eso tenemos libertad absoluta. Entonces, nos dábamos cuenta de algo, y es que existía una gama de trabajos que tenían varias características. ¿Cuáles eran esas características? Bueno, primero, hicimos como un comparativo entre antes del 91 y a partir del 91. Sí, una interpelación, pero más allá del gusto, ¿no? Por una constitución u otra,
pues también hay un fundamento. Claro, O sea, sí, ¿por qué nos gusta más la del 91 que la del 86? ¿Por qué puede gustar más la del 91 que el 86? ¿No? Bueno, de un lado nosotros los colombianos somos también muy esnovistas, ¿no? Nos gusta mucho lo nuevo. Eso es un punto de partida, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos poco la historia, ¿no? La historia no nos interesa mucho. Pero claro que con la Constitución del 91 fue un antes y un después en la historia constitucional y en la cultura jurídica colombiana. Empezamos una nueva era con la Constitución del 91. Entonces me imagino que eso estará dentro de dentro de la cartografía se reflejará eso, ¿no? Porque todo lo que se habla sobre el derecho nuevo y sobre el sistema jurídico colombiano como un sistema en transformación que se aproxima a los sistemas del common law, con el papel del juez en el sistema jurídico. Entonces, esa gran transformación, por supuesto, que sería una motivación más para decir, bueno, hacer esta cartografía sobre la Constitución del 91, ¿no? Claro, sí, perfecto. De hecho, hay como 4 motivos. Unos que son, llamémoslo, pasionales, pues siempre la subjetividad se logra colar. Por mucho que Dworkin, Alex diga que no, se tiene que colar porque cuando deje de haber subjetividad en lo que hacemos, dejaremos de ser seres humanos. Y diría Marta Nussbaum, pues ya se acabó el mundo, ¿no? Ahí se acabó el mundo totalmente. De hecho, la propuesta de ella de apostarle a la humanidad y la literatura hoy en día me parece muy útil. Pero también hay razones éticas, teóricas y políticas. Claro, las razones teóricas e históricas también es que la Constitución supone diversas transformaciones que ya inmediatamente voy a explicar cuando intente hacer la cartografía. Pero sí, no solamente son motivos pasionales, pero sí están ahí presentes, ¿no? Bien, entonces hacemos un comparativo entre antes y después, ¿no? Claro, desde la visión de un estudiante de maestría, pero tampoco me pida mucho, ¿no? Entonces, lo primero era el aspecto filosófico que veíamos nosotros antes. Aquí utilizamos textos de Villarborda, Nieto Arteta, digamos, la recepción de la llegada de la filosofía del derecho a Colombia. Que Rubén Jaramillo dice que eso se da con la llegada teórica de Kelsen a Colombia. Si Kelsen no llega a Colombia, dice Rubén Jaramillo, no llega a la filosofía del derecho. Entonces, digamos, la discusión teórica que ambientó la filosofía del derecho, eso también lo afirma Andrés Botero, fue la recepción de Kelsen en Colombia. Es decir, la idea del positivismo jurídico estaba fuertemente anclada en nuestro contexto. Y claro, ese paradigma supone entonces poner en cuestionamiento, como dice la Constitución del 99 también en su momento, un paradigma anterior, que sería el naturalismo. Es decir, cómo evitar que el discurso metafísico logre impactar dentro de los estudios jurídicos. Entonces, con Kelsen lo que se logra es poner en jaque, digámoslo así, la idea de la modernidad, la idea de ciencia, la idea de objetividad, la idea de razón. Por ejemplo, el derecho debe ser puro, el derecho debe estar descontaminado de otras subdisciplinas sociales como la política, como la sociología, como la ideología, y el derecho debe estar conformado entonces únicamente por normas jurídicas. El derecho debe ser puramente jurídico. Eso por lo menos en el primer Kelsen, ¿no? Porque el segundo Kelsen dice de Ante Cracota acerca un poco que el derecho es evidentemente social y político. Bien, eso supone entonces que hay una especie de metodología anclada en el positivismo jurídico. El estudio del derecho es el estudio de la norma. Y la enseñanza del derecho, incluso lo vemos hoy todavía no en muchas facultades de derecho, incluso en Bogotá también, ¿no? Y eso, eso a veces lo termina direccionando también la literatura. Si tenemos un decano positivista, es muy posible que los estudios positivistas tengan más respaldo que los estudios no positivistas. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? El derecho consiste en hacer memoria. El estudiante tiene que aprenderse la norma, el estudiante tiene que aprenderse el código, y el principal actor dentro de este sistema siempre va a ser el juez. Yo no sé por qué los profesores, por lo menos desde mi visión, eso sería bastante cuestionable, siempre le enseñan al estudiante que el principal actor dentro del derecho son los jueces, porque el derecho consiste en convencer a los jueces para que los jueces den la razón. Pero sabemos que existen muchos actores sociales que al decir que es el juez el principal actor, estamos excluyendo otros que históricamente han estado excluidos. Ahora que hablo un poquito de sociología jurídica, lo veremos de manera general. Los movimientos sociales, por ejemplo, sofisticar el lenguaje supone alejar
a las clases urbanas, a las personas que no tienen acceso a la democracia, alejarlos del derecho, ¿no? Decía Roberto Gargarella, criticando a Ricardo Sanín. Ricardo Sanín escribió un texto sobre movimientos sociales de Bolivia y Ecuador. Ricardo creo que está en Inglaterra ahora o en Brasil, no recuerdo dónde, era un profesor de las Javerianas. Y el texto lo publica en inglés. Entonces decía Gargarella, bueno, pero si tú quieres publicar en inglés, no escribas sobre Bolivia y Ecuador. Allá hay quechua, aymara, castellano, pues no, o sea, ¿por qué si tú, o sea, haces un texto tomando una población como objeto de estudio, pero ellos no tienen acceso a eso? Entonces, ¿con quién lo vas a discutir? Claro, discutirlo en Inglaterra es chévere, te tomas tu vino, la pasas bien, pero no tienes contacto directo con el objeto de investigación, o te estás volviendo como, te estás alejando del objeto en vez de mezclarte con él, ¿no? Entonces, era un poco también reevaluar esa idea. Bien, lo otro sería, antes del 91, la visión sobre cuál era el contenido del derecho, la clásica discusión entre el marxismo y los liberales, ¿no? En términos concretos, aquí me baso en Hernando Valencia Villa en un texto que se llama Cartas de Batalla. Valencia Villa dice que las constituciones operaron como meras cartas de batalla. Hay una visión instrumentalista del derecho, digamos muy cercana al primer Foucault y muy cercana al marxismo. El derecho tiene un contenido hegemónico, el derecho sirve para dominar y el derecho sirve para legitimar y relegitimar la clase social. En ese sentido, entonces, las constituciones son actas de triunfo del vencedor sobre el vencido. ¿Y qué sería una lógica de bipartidismo, ¿no? O era el Partido Conservador, o era el Partido Liberal, o como pasó con el Frente Nacional, simplemente finalmente. El derecho no sirve, lo que sirve es la política, para resumirlo. Y un cuarto elemento, llamémoslo de cultura jurídica, que sería el concepto de Estado de Derecho. Cuando entramos con la Constitución del 91 pasaríamos al Estado constitucional. Eso sería el contexto de manera muy general antes del 91. Entonces, pasamos del ambiente, de un aspecto filosófico que sería la teoría Kelsen, a una renovación teórica. Ya explicamos cómo. Ya voy a explicar cómo. Segundo, pasamos de una visión instrumental del derecho, donde hay que apostarles a la política y no al derecho, a una visión, diría Rodrigo Primo y Mauricio García Villegas, de una jurisprudencia crítico-emancipatoria. Eso es muy cuestionable, es decir, se pueden obtener logros a partir del derecho. Pasamos del positivismo jurídico, no estoy diciendo que el positivismo jurídico se desapareció. De hecho, entre otras cosas, habría que aclarar qué es positivismo jurídico, porque hay tantas doctrinas, vamos a entenderlo simplemente como la visión estándar, ¿no? De separación entre derecho y moral, de eliminar el discurso metafísico del derecho, de no equiparar el derecho justo con el derecho legal. Y finalmente pasamos del Estado de Derecho a un concepto de Estado constitucional, o por lo menos a una mezcla de estos cuatro elementos. No es que esto desaparezca, sino que se da una especie de atenuación, por llamarlo de alguna forma. Bien, eso nos permite entonces discutir estos tres conceptos: derecho constitucional, constitucionalismo y la propuesta que yo hago de estudios constitucionales. Derecho constitucional lo podemos entender como el análisis legal de la Constitución, ¿cierto? Analizar la parte dogmática y analizar la parte orgánica de la Constitución. Analizar los derechos y analizar cómo está estructurado el poder. Cuando hablamos de constitucionalismo estamos hablando de algo, digamos, un poco más turbio, un poco más polémico. Estamos hablando ya de poder constituyente, estamos hablando de la relación entre derechos. Sí, claro, sí. Aquí pasa algo que usted se quita esto porque tiene calor y si se lo quita le da frío. Aprovecho que ha entrado la doctora Margarita, bienvenida, doctora Margarita. Gracias, no, es que llegué muy tarde y ya me dio pena entrar, me dio permiso. No, al contrario, encantados de que venga, así sea tarde. A ver, aprovecho la interrupción para hacer algunos comentarios antes de que pasemos a las aclaraciones. Profesor Lascano, ¿podríamos poner la diapositiva anterior? No sé, querría comentar que en cuanto a la concepción de lo que el derecho era antes del 91, quizás sería muy bueno tener en cuenta a Diego Eduardo López en su libro Teoría Impura del Derecho, porque pues, él hace un estudio bastante profundo sobre lo que era la cultura jurídica colombiana de la época, y él habla de la escuela clásica del pensamiento jurídico colombiano. Y según esos autores clásicos o pensamiento clásico en Colombia,
Él afirma que, y en esa parte yo comparto su opinión, la concepción del derecho que existía antes del 91 tenía mucho que ver con la jurisprudencia de conceptos alemana y que estaba muy influenciada por la teoría alemana del derecho. La teoría alemana del derecho, que es el conceptualismo alemán, ¿sí? Es decir, nosotros, la tradición, desde el punto de vista de Eduardo López, que pienso que en esa parte tiene razón, nosotros veníamos con una tradición muy conceptualista, y en ese sentido es una tradición más cerca del formalismo que de una concepción del derecho conectado con la realidad, ¿no? O sea, el derecho está muy, desde el punto de vista del conceptualismo alemán, está muy concentrado en los conceptos, ¿sí? Los conceptos son los que de manera deductiva nos van diciendo lo que el derecho es, y cuando el juez aplica el derecho, el juez lo que tiene que hacer es aplicar los conceptos y de ahí deducir las consecuencias. Entonces es una forma de concebir el derecho muy formalista. Esa tradición tan formalista del derecho, basada en el conceptualismo alemán, fue muy importante para que luego pudiera entrar Kelsen de la manera como entró en Colombia, porque Kelsen entra con muchísima fuerza en la parte formal. O sea, tú dijiste el primer Kelsen, lo que es el formalismo kelseniano y el purismo kelseniano, es decir, bueno, el derecho es exclusivamente normas y no podemos conectar el derecho con la moral, ni con la política, ni con, mucho menos con la historia de la sociología. Pero básicamente la preocupación de Kelsen era la conexión del derecho con la moral y con la religión, ¿sí? Porque, entre otras cosas, ¿sí?, pues él se estaba enfrentando a esa conexión con la religión o con una moral de índole religiosa, ¿sí? Y entonces su teoría venía y por supuesto la política, ¿no? La política en el sentido de que el derecho es instrumento de la política. Eso también, Kelsen se rebeló contra eso, y su teoría lo que quiso pues fue garantizar un derecho que no fuera instrumento de la política ni tampoco de los intereses religiosos, ¿no? Entonces allí sugeriría que para tener mejor, o sea, más claro lo que era el derecho antes del 91, pues podríamos tener en cuenta pues trabajos como el de Eduardo López y similares, ¿sí? Y bueno, y me tengo que citar yo, me disculpan, ¿sí? pero la tesis mía, Constitución y Guerra, no sé si la conoces, Constitución y Guerra, pues hace también un análisis de todo esto que fue antes del 91, como también, ¿sí?, muy cerca de lo que dijo, de lo que sostiene Valencia Villa, ¿no? Muy cerca, pero más desarrollado, ¿no? La tesis mía, el libro mío, Constitución y Guerra, ¿no? Cómo se relaciona el derecho constitucional y cómo con las etapas de violencia y de guerra, cuál fue esa conexión que hubo, ¿no? Y al calor de ese estudio, pues también se ven las relaciones entre esa concepción conceptualista del derecho, la relación del derecho con la moral, y particularmente en Colombia, del derecho con la religión católica, como la Constitución del 86 fue una constitución absolutamente, digamos, ¿cómo se dice? No, todo lo contrario, que declaró la religión católica como la religión de la confesional es la palabra, no me acuerdo, confesional. Declaró la religión como, y cómo ese hecho de ser tan formalista en el sentido conceptual, la concepción del derecho, y de que la Constitución, en la propia Constitución se declarara el Estado colombiano como confesional, cómo eso se relacionó con la violencia y la guerra, ¿sí? Entonces en esa línea también va con lo de Valencia Villa. Entonces sí, pues sugeriría pues, que se profundizara en esos aspectos en cuanto a los antecedentes del 91, que también nos puede servir también de ideas a nosotros para futuros proyectos, futuras iniciativas de investigación, ¿no? Toda esa parte de qué fue lo que cambió entre la Constitución del 91 y la del 86. Bueno.
Bueno, sí, esas como dos referencias ahí muy concretas, ¿no?, que quería hacer. Bueno, entonces te respondo. Claro, sí, yo trabajo a Diego López. Él dice jurisprudencia y conceptos, formalismo, incluso también habla de antiformalismo. Lo que pasa es que él dice que hay una cultura dominante. Eso no significa que no exista otra, sino que hay una hegemonía. Él le llama formalismo jurídico criollo, que lo desarrolla Julieta de Maite. Utiliza la cuestión del fetiche del psicoanálisis. Dice que el sujeto en Colombia tiene una forma muy particular de relacionarse con la norma, y aquí entra juez, estudiante, como dice. El sujeto necesita ver la norma para contemplar la existencia de la obligación o la existencia del derecho. Tiene que verla, y se explica como por ejemplo cuando el estudiante, usted le dice, bueno, tiene 5 días para contestar la demanda, no sé, tal cosa, y el estudiante dice, profe, ¿en qué artículo está eso? Y como usted le iba a decir, después te lo digo, que no te sabe el artículo, inmediatamente dice, eso es mentira. Pero mira la existencia para contemplar el fetiche, ¿no? La norma se convierte en un fetiche. Y lo más curioso, diría Mauricio García Villegas, es que necesita ver el fetiche, pero no para cumplir la norma, sino para no cumplirla. Pero la mayoría de normas en Colombia no se cumplen, normas de papel, le llama él, entonces una cosa ahí bastante rara. Eso sería lo primero. Y lo segundo sería Kelsen y la ciencia, Kelsen y la religión. Claro que Kelsen es judío. Kelsen sale, de hecho le llamaban el perro judío, ¿no? Si mal no recuerdo. Kelsen sale, mi hermano está haciendo su tesis doctoral sobre Kelsen. ¿Tuvo que huir? Claro, sí, Kelsen se va de Colonia y termina, y por eso está enterrado en Estados Unidos, en California, si no estoy mal. Y se va, y claro, no solo él, toda la población judía históricamente ha vivido ese malestar general del racismo, pero no un racismo invertido, sino todo lo contrario, porque al judío no se odia porque sea torpe, sino por todo lo contrario, por dos razones, diría un profesor de la costa. Una es que son muy buenos con la economía, ¿no? Ellos llegan y ponen enseguida algo y eso prospera. Y segundo, ¿saben cuál es? Que decían los alemanes, que se comen a nuestras niñas, que se comen a nuestras mujeres. Supuestamente eran muy buenos para conquistar. Es un profesor de historia, sí. Dice que esas son las dos razones por las cuales Hitler no gustaba a ellos. Pero bueno, eso lo va a hacer la... Sí. Entonces no me crean mucho. Sobre Constitución y guerra. Claro, es que la visión de Valencia Villa es bastante amarga, ¿no? Bastante triste incluso. De hecho, Valencia Villa se va de Colombia, él fue procurador, creo que está en España, y él dijo que volvía a Colombia cuando se acabara la guerra. Ahí sí, bueno, yo creo que ojalá vuelva pronto. No, ojalá vuelva pronto, yo creo que sí podemos conseguir la paz. ¿No revisó el trabajo usted? No sabía sí sabía que se llamaba Constitución y Guerra, pero no lo había leído. No tenía ni idea de que... Pero sí me parece. Bueno, entonces, continúo alguna intervención. Si quieren hablar, sería bueno porque no estoy muy bien de la garganta para que me oxigenen. Bien, entonces, rápidamente yo siempre digo rápidamente y demás. Bueno, derecho constitucional en términos generales, ¿no? Análisis legal del texto constitucional. Parte dogmática, parte orgánica, artículo 1, artículo... Lo que le gusta a los estudiantes, porque tú le mencionas a la mayoría. Ellos son contentos cuando dicen tiene 5 días para contestar la norma del artículo 1344 del Código Civil, enseñar a la competencia. Segundo, constitucionalismo. La relación entre el derecho constitucional y la democracia. Bien, estudios constitucionales. ¿Qué es lo que nos permite esto? Primero, tomo algo del profesor Oscar Mejía Quintana, que es como que creo que es uno de los profesores más influyentes, de los epistemólogos más importantes en Colombia. Es quien diseña la mayoría de los posgrados, aunque es muy criticado en la Nacional por una cosa loca que se inventó de estado del arte y marco teórico, y dice que si usted utiliza un autor en el estado del arte no lo puede utilizar en el marco teórico, que eso no se puede, y entonces la bibliografía del estado del arte tiene que estar diferente a la del marco teórico. Eso es una locura, pero bueno. Entonces la idea, Oscar Mejía Quintana. Bueno, entonces, primera característica de hacer una cartografía, nos permite revisar las 3 esferas de la ciencia social desde el constitucionalismo: la legitimidad, la validez y la eficacia. La legitimidad se encargaría la ciencia política, un momento prejurídico, un momento de formación del derecho, poder constituyente, activación del poder constituyente, si tenemos un poder constituyente elitista, no. Eso sería el nuevo constitucionalismo sobre Manuel Martínez Román. Hay un segundo momento que sería la validez. La validez
es un momento eminentemente jurídico, ya el derecho se constituyó, ya no estamos elaborando la Constitución, sino que ya la tenemos. O, por ejemplo, la ley, si la ley se ajusta, la validez material de la que hablaría Alexis, si la norma se ajusta a los contenidos, respeta los contenidos mínimos de derechos fundamentales, será válida, si no, ya no solamente una validez formal de que la norma cruce el procedimiento legislativo, sino que se ajuste a... Perdón, un segundo. Vamos a ver, entonces los estudios constitucionales, esto que estamos viendo en 1, 2, 3, 4 y 5 son que los temas como más... No, las características de hacer una cartografía. De los estudios que se han hecho. ¿Sí? Esa es la propuesta. Ah. Esa es la propuesta. Esas serían, digámoslo así, las virtudes que tendría hacer una cartografía en diferentes áreas, en cualquiera. Por lo menos yo lo estoy ubicando en derecho constitucional, pues yo prefiero hablar de estudios constitucionales y no de derecho constitucional ni de constitucionalismo. Es un concepto más amplio, para mí es problemático. Entonces, repito, nos permite revisar las tres esferas de la ciencia social, los tres momentos del derecho. La legitimidad como un momento prejurídico, después de la ciencia política, diría uno. La validez como un momento jurídico, cuando ya se constituyó el derecho, de eso se encargaría la teoría jurídica. Y la eficacia es un momento cojurídico, es decir, si la norma, si la Constitución se aplica y de qué forma y en qué medida se aplica. De eso se encargaría la sociología jurídica. Es decir, nos permite tener una visión integral sobre el derecho y ya no una visión aislada. Oscar Mejía Quintana dice que cuando tenemos una visión aislada, él le llama el parroquialismo. Dice que la mayoría de los estudiantes de derecho y algunos profesores se enmarcan en la segunda, entienden el derecho todavía como un sistema cerrado. Lo importante es estudiar la norma y en algunos casos la jurisprudencia, o la norma y la jurisprudencia. Por eso, como Oscar fue el que diseñó la estructura de las tesis en la Universidad Nacional, hay una prohibición en el reglamento que es que las normas legales y la jurisprudencia no son referencias bibliográficas. Usted necesita 50 por lo menos, pero las normas y la jurisprudencia no valen. En los Andes creo que ya están aceptando construir una línea jurisprudencial como tesis de maestría. A mí me parece que sí sería un aporte construir una línea jurisprudencial que no es teoría, reconstruirla no sino construirla. Pero ahí estaría la discusión. Segunda virtud o característica, no sé cómo llamarlo, nos permite ir de la interdisciplinaridad a la transdisciplinaridad. Entonces la interdisciplinaridad sería la conexión del derecho con otras disciplinas, eso no es nuevo, ¿no? Mientras que la transdisciplinaridad no es solamente la conexión o la puesta en contacto del derecho con otras disciplinas, sino nos permitiría cuestionar los fundamentos mismos de la disciplina. Y aquí hay que ser puntual, esto es una tarea que tenemos pendiente en Colombia. Seguimos pensando el derecho como el derecho moderno, seguimos creyendo que no producimos teoría, seguimos creyendo que no hacemos nada, incluso lo que lo dicen, sitios de recepción, sitios de producción. Unos hacen, otros reciben y punto, prácticamente aplauden. Aníbal Quijano lo llama la colonialidad del saber. Hay una estratificación del conocimiento donde un conocimiento vale más que otro y el otro no puede producir, porque, digámoslo así, vendría siendo como los sujetos del sur están incapacitados para producir. Eso es lo que dice el ideólogo mexicano. Ahí está Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Enrique Dussel, Quijano falleció hace poco de Perú, Catherine Walsh en Ecuador, una cantidad de autores que se han encargado de revaluar esa posición del es una de las principales críticas que se le hace al libro de Diego Notomo, que él parte de ser una crítica a la cultura jurídica colombiana, pero al mismo tiempo él como que institucionaliza la idea de que nosotros solamente somos receptores de teoría porque no producimos teoría. Pero es inclusive en el libro de López, él dice que copiamos y copiamos también mal. Sí. Porque por ejemplo la teoría de Kelsen dice que el clasicismo jurídico deliberadamente decidió omitir capítulos de Kelsen para que se adoptara a las teorías formalistas que estaban en Colombia, pero que anularon muchos planteamientos de Kelsen, solo para que se ajustara. Pero eso es una decisión política, porque yo no pienso traerlo en mi contexto. Claro. No soy bien claro. De hecho, creo que Rafael ¿sabían que Kelsen no entró por el centro? Porque el centro era neotomista. Kelsen entró por la costa. Por Barranquilla, Nieto Arteto, bueno, que Nieto Arteto es el no viene de Barranquilla, Rafael Carrillo, Cayetano Betancourt, ninguno de la costa. Dicen que los costeños no hacen nada, bueno, ahí está un ejemplo que sí está mal. Trajimos a Kelsen a Colombia, me parece poco.
Claro, entonces lo que hacen ellos a veces lo mezclan con el naturalismo o lo adaptan al contexto, pero uno diría, si la idea de traer una teoría foránea, pues sería para que sirva de algo, ¿no? Darle un uso, eso también creo que lo menciona López. Bien, entonces nos permitiría cuestionar los fundamentos, es decir, hacer una relectura. Y aquí hay un ejemplo sencillo. Si usted revisa el programa, ¿quiénes de los que están acá dictan teoría constitucional general? Bueno, haga un ejemplo sencillo. O bueno, cuando lo estudiamos. Cuando yo llegué a la Católica, a la Universidad Católica, y me dieron el contenido programático que empezó, estilo Mauricio Fioravanti. Grecia, Edad Media, modernidad, y deje una clase si le alcanza para América Latina. Y yo le decía a mi estudiante, mire, eso es como si usted va a dar una clase de anatomía, pero no explique el cuerpo del ser humano, sino trae el cuerpo de un perro para explicar eso. Usted no se está explicando usted mismo, está explicando seres de otro planeta. Claro, no significa que no hay que hablar de, porque ese es el surgimiento de la historia del derecho, ¿no? Pero sí hay que hacer un capítulo, y yo lo hacía. Yo dictaba Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, e inmediatamente metía las primeras constituciones de América Latina, como para ir pensando cómo se daba eso. El problema es que te caes con autores de América Latina que son más racistas en términos epistemológicos que los mismos europeos. Por ejemplo, Roberto Gargarella. Gargarella hace unos análisis lúcidos sobre el nuevo constitucionalismo, pero no cita ningún latinoamericano. Entonces está diciendo que la teoría que se construye sobre el nuevo constitucionalismo no la están haciendo los latinos, sino los europeos, occidentes, entiéndase Europa o Norteamérica. En eso avanza Martínez Dalmau, entra en diálogo con Ramiro Ávila, con Alejandro Medici, Argentina, Ecuador, Perú. Y hay alguien que está haciendo una labor muy seria al respecto, es Bert Marco, de la Universidad Nacional. Él está, aun cuando él es muy enciclopédico, tiene un estilo muy enciclopédico, él directamente rescata la participación de Latinoamérica y concretamente de Colombia en la evolución del constitucionalismo occidental. Jugamos un papel, o sea que destaca que nosotros jugamos un papel definitivo en algunos periodos más avanzados que Europa. Por ejemplo, la Constitución de Río Negro, la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. Aun cuando tenga muchas críticas ese periodo constitucional y esa constitución, él dice que esa constitución fue más avanzada que las constituciones de la época en Europa, porque nosotros en ese momento adoptábamos el constitucionalismo por inspiración norteamericana, ¿sí? Nos estábamos fijando en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, por eso nosotros fuimos los Estados Unidos de Colombia y todo el liberalismo, ¿no? Adoptábamos el liberalismo de una manera radical, y por eso los que promulgaron y los que promovieron esa constitución fueron los liberales radicales, ¿no? Pero dice Marta que esa constitución era más avanzada que las constituciones de la época en Europa, porque en esa época, que es segunda mitad del siglo XIX, Europa estaba apenas recuperándose de la época de la restauración. Entonces, ese es un autor que creo que es importante tener en cuenta, ¿verdad? Pese a todas las críticas que se le hagan y todo, que es muy enciclopédico, pero la labor que está haciendo de reconocer la importancia del constitucionalismo latinoamericano en la evolución de todo el constitucionalismo de Occidente es una cosa, bueno, interesante. Sí. Hay dos, Marco creo que me dio clase a mí en la nacional. Hay dos anécdotas de él, él es alemán, ¿no? Cuando llegó, eso fue octubre de 2014, estaba en el paro de la Maña, o el Cartumo, pero no recuerdo bien. Y había protestas en la nacional y ¡pum! Se informaba ya, ¡pum! Se escuchaban y estábamos en clase. Y Marco de repente dice, los colombianos son muy violentos. Un alemán diciendo que los colombianos son violentos. Que hay como, ¿qué pasó aquí? Y dicen que sus textos, algunos de sus textos son antirrobo. ¿Anti qué? Antirrobo. Hay un texto que es así. Ah, sí, lo que son esos. Si usted sale con ese texto y alguien le va a robar, usted se lo tiene encima, porque dice que lo van a robar. Pero sí, él toca el caso de América Latina y hay cosas interesantes. Creo que todos los autores son cuestionables. No, claro, todos los autores tienen cosas buenas y cosas malas, hay que recuperar lo bueno, ¿no? Y ahí está lo En interesante. este caso es, diálogo, claro. en este caso es muy bueno en ese aspecto. Bueno, entonces la transdisciplinariedad supone, digamos, propone entrar en diálogo con otros saberes.
Es decir, que no existe solamente el saber occidental, no es que haya que eliminarlo, porque no se puede, lo llevamos en la sangre. Somos modernos, bueno, creemos ser modernos en todo, ¿no? En la cotidianidad incluso, en lo que comemos, en la ropa que compramos. Como nadie se pone un vestido hecho en cierta manera, compra un vestido hecho en España, no sé, que somos modernos. Pero sí supone entrar en diálogo y aceptar que hay otros saberes diferentes al occidental. El tercero, estaríamos de la dispersión, es decir, de unos trabajos que están regados, que permiten a entrar al diálogo de saber, conectado con el anterior. Y finalmente, renovación del objeto de estudio de un saber, en la medida en que podemos entrar en contacto con otras disciplinas. Bien, entonces, eso sería la parte general. Ahora miremos de manera breve cada uno de las lecturas que yo pude identificar sobre el constitucionalismo en Colombia. Entonces, la primera sería Un segundo, es que creo que nos saltamos la parte donde tú definías lo que era la cartografía. Así, Nos mira. saltamos de ti. Bueno, ahí está. Una cartografía debe entenderse como una apuesta teórica, esto lo digo con humildad, que busca establecer la existencia de perspectivas o lecturas dentro de un campo de estudio, civil, penal, lo que ustedes quieran. Es decir, establecer cuáles son los elementos estructurales de la misma. Líneas de trabajo, es decir, enfoques, autores representativos, puntos de partida, argumentos o tesis, referencias teóricas, históricas, jurisprudenciales, normativas, periodos de estudio, periodos analizados y bibliografías relevantes. Eso es más o menos lo que... Es decir, hacer un mapa o un estado del arte. Un estado del arte más profundo, o sea, Sí. muy profundo. Sino que yo le llamé cartografía porque quería llamarla así. No, era mi tesis, ¿no? Entonces se llama así. Bueno, entonces la primera lectura o perspectiva tradicionalista le llamaría. Esta sería como la lectura hegemónica que se utiliza en Colombia para analizar derecho constitucional y teoría constitucional. Es decir, es la lectura dominante. ¿En qué consiste? Hay dos líneas de trabajo. Una que le llamé histórica y otra le llamé estructural. Miremos la segunda, que creo que es la más dominante, es la que más se utiliza. Es dogmática, perdón, estructural porque analiza la estructura de la Constitución. Es decir, hace derecho constitucional. Analiza la parte dogmática, como creo que lo había mencionado, y analiza la parte orgánica. Es decir, el derecho constitucional estaría en última reduciéndose, o por lo menos su principal objeto de estudio sería la Constitución. Entiéndase por Constitución no como las dinámicas sociales influyen en la misma, sino el texto constitucional, la letra, el documento escrito. Bueno, ahí hay varios autores, ¿no? A esto le podemos llamar los clásicos del constitucionalismo colombiano. Y al perdón, se escaparon muchos, ¿no? Bien, pero también hay una histórica, como su nombre lo indica, esa analiza los textos constitucionales, pero se sale de lo normativo y va a mirar cómo fue el contexto político, algo de luchas sociales, algo de, por ejemplo, de la influencia de la doctrina francesa, norteamericana y estadounidense en las respectivas constituciones. Ahí está Marcua, por ejemplo, creo que es un marco de esa visión. Botero, de un enfoque crítico, Restrepo, Piedrahíta y otros autores. Digo que esta es la principal porque creo que es la que más se utiliza. Creo que es la herramienta o el enfoque que más se utiliza para enseñar derecho constitucional o derecho constitucional en general en Colombia. Tengo una pregunta. Estamos en el marco de los estudios constitucionales, o sea, cartografía es de estudios constitucionales. Sí, en Colombia. ¿Y qué referenciaste del derecho constitucional? Entonces, el concepto de derecho constitucional corresponde primero. Exacto, a la segunda, a la estructura. Entonces, ¿por qué lo pones acá dentro de estudios constitucionales si estaría dentro del derecho constitucional? Ok, bien. Es que, digamos, la cartografía lo que muestra son las lecturas. Y la primera lectura que identifiqué, pues le llamé tradicionalista. Tradicionalista porque es la forma en que tradicionalmente se enseña y se estudia en muchos casos la teoría y el derecho constitucional en Colombia. Y hay dos líneas de trabajo. Las líneas de trabajo son los enfoques que tienen algunas lecturas. En este caso yo encontré dos. Una estructural que lo que hace es derecho constitucional. La estructural hace derecho constitucional. Mientras que la histórica hace derecho constitucional, pero se sale del marco normativo. Hay movimientos sociales, teorías foráneas, etc. ¿Vale? Bien, esa sería la primera. Creo que es insisto, la que más se utiliza. Hay una segunda que viene de la idea del famoso neoconstitucionalismo, el neoconstitucionalismo europeo,
¿Qué es el neoconstitucionalismo? Es tan difícil como definir el positivismo jurídico o como definir qué es el activismo judicial. Son conceptos volátiles que han sido definidos de diversas formas, tienen diversos usos. Algunos dicen que son teorías, otros dicen que son doctrinas. Vamos a llamarlo como una forma de estudiar el derecho. El concepto se utiliza por primera vez en los años 90, una de la escuela genovesa, Susana Pozzolo, que fue la primera en utilizarlo, y dice que hace referencia a una forma de explicar las constituciones que emergen a partir de la posguerra. La alemana no es una constitución, no es una ley fundamental, que creo que debía estar sometida a referéndum, nunca se hizo. Eso Rubén no lo incluye en el paradigma de las constituciones democráticas. La constitución italiana, la portuguesa y la española del 70, y la oleada de constituciones que surgen en América Latina, Brasil en el 88, Colombia en el 91 y las que siguen adelante. Entonces, esta tiene tres enfoques o tres líneas de trabajo. Una de teoría jurídica, otra de sociología jurídica y otra de estudios multiculturales. Son los tres enfoques que tiene. ¿Por qué se caracteriza en términos generales este enfoque o lectura o perspectiva neoconstitucional? Primero, porque propone una visión no positivista del derecho. Cuando digo una visión no positivista del derecho, no estoy diciendo que se eliminan los insumos que nos ofrece el positivismo. Lo que significa es que está mostrando que la realidad constitucional post-91 es insuficiente si se intenta explicar solamente utilizando las doctrinas positivistas. Hay que utilizar otro tipo de categorías u otro tipo de aparato conceptual, esto lo propone la línea de teoría jurídica, que sirva para explicar la Constitución del 91. Por ejemplo, muchas de las normas de la Constitución tienen estructura de principios. Entonces ahí tenemos diversos autores, ahí el número uno lo tienen, Diego López, Bernal Pulido, Rodolfo Arango, entre otros, que sugieren que el uso de, por ejemplo, doctrinas como de propuestas metodológicas como la ponderación serían más útiles que la subsunción para la resolución de conflictos o de choque de derechos fundamentales. Entonces sería como mostrar que los conceptos del Estado de Derecho son insuficientes y proponer los conceptos del Estado constitucional. Entonces el punto de partida sería mostrar la insuficiencia del modelo positivista. Repito, no se puede eliminar el positivismo, hace parte de nuestra cultura jurídica, es simplemente ponerlo en contacto con otra doctrina. Hay entonces un fuerte matiz antiformalista. Ahí yo tomo esa frase, creo que es de Ramiro Ávila, profesor de la Universidad de Simón Bolívar, sepultando a Kelsen. Claro, Kelsen es como el fantasma, en todos lados está. Un profesor español que dice, usted puede estar contra Kelsen, pero no sin Kelsen. Entonces, sepultando ahí como metáfora, como un fantasma. Bien, entonces este sería como el enfoque para analizar la estructura de las normas constitucionales y cómo resolver los conflictos de derechos fundamentales. El positivismo no nos serviría, diría este primer enfoque. Hay un segundo que es de sociología jurídica. Esto nace, o digamos que coge fuerza a partir de la fundación del Centro de Estudios de Derecho y Sociedad de Justicia, 2004. Y ahí hay tres autores fundamentales que han demarcado como los derroteros de hacer sociología jurídica en Colombia. Esto es cuestionable también. Rodrigo Primi, Mauricio García Villegas y César Rodríguez. Una vez un chico estaba sustentando una tesis de sociología jurídica en Colombia y el jurado lo único que hizo fue, eso me pareció bastante nefasto, lo único que hizo fue mirar la bibliografía y dijo, no está ni Primi, ni García, ni César Rodríguez en la bibliografía, entonces no tienes esta verdad. Claro, eso es muy cuestionable. Son algunos, los principales, pero no son los únicos. Entonces, la metodología de estudio de esta línea de trabajo es analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y cómo a partir de la lectura progresista que hace la Corte, esto lo podemos llamar activismo judicial, porque el concepto tiene diversas definiciones, se empieza a transformar la realidad de grupos históricamente excluidos en Colombia. Es decir, ya no solamente analizar la Constitución y expedir una sentencia que esté fundamentada, sino cómo materializamos la sentencia. Es decir, cómo pasamos de la validez a la eficacia. Por eso decía anteriormente, cuando hablamos de legitimidad, validez y eficacia, que la sociología jurídica se encargaría de la eficacia partiendo de la validez. Bien,
Piensen, por ejemplo, en sentencias en materia de poblaciones LGBT. Por ejemplo, en materia de pensiones, en materia de alimentos, en materia de derechos sucesorales, parejas del mismo sexo pueden entrar siempre y cuando hayan constituido, tengan los mismos requisitos de parejas del mismo sexo, en materia de adopción, en materia de matrimonio, en materia de cambio de sexo, en materia de cambio de nombre, etc. Con el tema, por ejemplo, relacionado con la bioética, como la eutanasia, ¿no? El aborto, la eutanasia, todo que son temas difíciles, ¿no? Claro. En el contexto colombiano más todavía. Bueno, ese es precisamente, digamos que el concepto de activismo judicial es un concepto muy localizado, un concepto muy propio, por decirlo así, que tiene algunas características. Esa es la primera. Se parte de un concepto de tendencia supremamente conservadora, confesionalista, católico, cristiano, como lo quieran llamar, que impide el reconocimiento de derechos a ciertas poblaciones. Entonces, cuestionar o poner en jaque, no sé cuál de las dos palabras sería correcta, ese contexto haría parte o sería un elemento fundamental del activismo judicial. Segundo, existe un vacío institucional, es decir, las instituciones no funcionan. El Congreso no funciona, el Congreso no legisla en materia de desplazamiento. Perdón, un paréntesis. Bueno, ¿cómo está? Adelante. Siga, mucho gusto. Adelante. Siga, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Bueno, nos han venido a saludar la decana de la facultad, muy amable, y el señor vicerrector de campus. Encantados de tenerlos por aquí. Estamos pues haciendo un taller, estamos en una actividad académica acompañados por los docentes de la facultad, investigadores, y actualmente está nuestro asesor, el profesor Lascar, que es quien nos está dictando el taller para los investigadores nuestros. Y la tarea que es un tema de capacitación e investigación. ¿Y eso? En investigación, sí señor. Sí. No, lo felicito, de verdad que está centrado en todos estos temas académicos y el tema de la investigación, una de las cosas que veo que nuestra decana le está metiendo duro, porque hay todo un tema de proyección a cómo mejorar nuestra calidad y lógicamente en los temas de acreditación. No me queda sino saludarlos, felicitarlos y motivarlos a que sigan este tema, pues me parece que también están ligados con los semilleros de investigación. Con los semilleros, con los proyectos. Presentes estudiantes auxiliares de investigación, joven investigador. Nos han pedido mucho los estudiantes eso, ¿no? Oye, que los semilleros de derecho. Y qué bueno, qué bueno. Bastantes semilleros, como tres o cuatro más. Y ahí los estudiantes de la jornada hemos venido aumentando esa actividad con los estudiantes. Qué bueno. Tenemos 3 destacados estudiantes que están aquí entre nosotros, porque precisamente ya han pasado por la experiencia de semilleros y ya están en el nivel de auxiliares de investigación y joven investigador. ¿Y qué líneas trabajan? ¿Qué líneas de investigación trabajan ustedes? Nosotros, bueno, tenemos 6 líneas de investigación. Actualmente en este contexto estamos trabajando sobre todo la línea de derecho constitucional, cultura constitucional, justicia transicional, está en ese contexto, pero tenemos 6 líneas más. Tenemos sociología jurídica, tenemos derecho administrativo y desarrollo y políticas públicas, tenemos bioética y derechos humanos, tenemos aquí criminología y derecho penal, ¿no? Son 6 líneas de investigación que están, digamos, estructuradas de acuerdo con la formación y la trayectoria investigadora de nuestros investigadores de la facultad. Alrededor de ellos se van integrando los demás investigadores que van desde docentes hasta estudiantes, ¿no? Pero esa es una labor que estamos haciendo pues justamente este año, ¿no? Estamos en proceso de consolidar esa organización. Muy interesante. Además, en la Feria del Libro compré un libro precisamente limitado a algo en el tema de seguridad de las cosas que manejo actualmente, pero entonces lo busqué, pero una de las cosas que me dio curiosidad es que lo encontré fue en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, una investigación muy buena que se hizo en la facultad sobre todo el tema de post-conflicto, pero relacionado ahí con el tema de derecho. Incluso lo tengo ahí como
cómo cree que lo van a montar. Es un libro muy bueno que se llama Paramilitares, un tema comparado México-Colombia. Y bandas criminales, pero muy actualizado, es de producción del año pasado. Nosotros estamos también tratando de impulsar temas relacionados con el conflicto y con todo lo del proceso de paz. Por ejemplo, el proyecto, concretamente el proyecto que está financiando estas actividades, es un proyecto que se titula La noción de derechos fundamentales vitales y su garantía como condición necesaria para la paz. Es decir, cómo se relaciona el hecho de garantizar unas necesidades que son básicas, vitales, con la consolidación de la paz, la construcción de la paz estable y duradera. Y en esa línea nos apoyamos en un autor que tiene mucho que ver con Colombia porque se ha interesado mucho, es de los autores europeos, desde mi punto de vista y desde mi conocimiento, es el único que se ha pronunciado de manera directa a favor de nuestro proceso de paz, que es Luigi Ferrajoli, el italiano Luigi Ferrajoli. Y entonces nosotros aquí estamos estudiando en este proyecto, gracias al apoyo que hemos tenido de la Vicerrectoría de Investigaciones con este proyecto, porque nos financia los auxiliares, nos financia los asesores, los asistentes, y estamos trabajando en la ideología, la teoría jurídica de Luigi Ferrajoli en cuanto se refiere a la aplicación en Colombia. Cómo es necesario garantizar esas necesidades fundamentales vitales para que la paz sea sostenible, para que sea duradera. Y eso es lo que estamos trabajando. Concretamente, este proyecto y esta actividad tienen relación directamente con este tema. Y entonces, claro, ya de acuerdo con ese trabajo, la producción será dentro de un año, tendremos que estar ya, digamos, en la fase editorial de los libros sobre eso. Ojalá que el próximo libro que sea de la Facultad de Derecho. Les cuento que tenemos, por lo menos dentro de este grupo de investigación, tenemos cuatro libros relacionados con paz, ¿no? Que son producto de la investigación de este grupo que están en proceso en la editorial neogranadina. Empezamos con uno, ya llevamos uno que ya está en fase de, lo van a pasar a París, lo van a enviar a París. Y tenemos 13 que están allí en el proceso. La editorial neogranadina. Que queda tan lejos, ¿no? Que queda tan lejos, que queda aquí. Aquí al lado. Aquí al lado Sí. de la editorial. Hace un mes la inauguramos. Gracias a Dios. Entonces se van a ver pronto resultados de nuestro grupo. No, los felicitamos y los dejamos trabajar. Muy amable. Muchas gracias por venir a saludarnos. Un gusto haberlos visto. Muy amable. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Está bien que ese apoyo institucional es muy bueno. Por ejemplo, yo en mi universidad cuando hice el pregrado, no existía la posibilidad de vincularse al proyecto de investigación y que tuvieras alguna remuneración. Incluso si sea simbólico un reconocimiento. Yo me acuerdo que nosotros publicábamos periódicos y no nos daban nada. Pedíamos un viaje, estábamos en Barranquilla, a Cartagena, y nos los aprobaban, eran 120.000 pesos, ¿no? Y nos los daban como al año. Así que nosotros éramos contentos, entonces es la ventaja de estar en sí, ¿no? Nosotros estamos en la periferia. No, en serio. Suena un poco. Pero después la universidad nos becó la maestría. Ah, bueno. No todo es malo. En Pero Bogotá ustedes para no. poder estar en el centro. ¿Cómo? En Bogotá para poder estar en el centro. Sí, después nos vamos a volver a hacer acá. Pero mire, ellos tienen, como decía la profe, desde el nivel más alto hasta el nivel en términos de formación más bajo, tienen la oportunidad de vincularse en este tipo de cosas. Son fundamentales. Claro. Yo he conocido decanos que no les interesa nada la investigación, que son decanos eminentemente burócratas, y la visión que tienen del derecho es muy pobre. Usted le dice, bueno, vamos a hacer un foro sobre enseñanza del derecho, ¿y eso para qué? Claro, alguien que no conozca hacia dónde se mueve el derecho, no tenga idea, es porque no se investiga, no le interesa. Una facultad que se queda en los años 80, creyendo que quiere ser español, por ejemplo. Ah, sí. Eso es así sencillo. Bueno, perdón, un paréntesis ya metodológico porque tenemos. Nos queda media hora, un poquito más de media hora. Entonces, dame 10 para terminar. Tenemos hasta las 12, entonces para que nos den el tema del taller, por lo menos que no, eso, ¿no? Y las 12 son sagradas por el almuerzo. No, y es que como hay una actividad a la una, entonces no. No, entonces más nada, y tú terminas más rápido. Bueno, otro paréntesis. Esto es bien enredado, la propuesta que yo hago. A veces yo mismo me enredo. Entonces estoy tratando de ser lo más claro posible.
Bien, entonces, sociología jurídica, bueno, partimos de un contexto conservador en términos de las instituciones, en términos de enseñanza, aplicación del derecho, y una falta de intervención del Estado. El Congreso no legisla en materia de desplazamiento, el Congreso no legisla sobre matrimonio entre parejas del mismo sexo, y la Corte lo que hace es llenar ese vacío institucional. A eso en términos de edad le llamamos activismo judicial. Bueno, sobre multiculturalismo aquí solo menciona un autor. Es la forma en cómo la Corte resuelve el problema de la diversidad cultural. Por ejemplo, conflicto entre el derecho nacional y el derecho local, es decir, entre el derecho de una población indígena y la Constitución. El indígena comete un delito, una falta, y violó a una mujer. Entonces viene la pregunta, ¿le aplicamos el derecho nacional o le aplicamos el derecho local? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el caso del extractivismo? Si la consulta previa dice que no es obligatoria, no es obligatoria, simplemente consulta. Es como la consulta que se hace, que se hizo en la Universidad Nacional sobre quién debía ser el decano y se escogió a Andrés Javier y se nombró a otro, cuál es el efecto. Entonces, ¿cómo se resuelve esa tensión? Bonilla dice que hay tres respuestas. Lo llaman interculturalismo radical, liberalismo cultural. Bueno, hay diversas opciones. Hay un grupo de estudio de la Universidad Nacional, el grupo COPAL, que dirige Camilo Borrero, ha trabajado mucho este tema. No lo menciono por razones de tiempo. Entonces, sigamos. Finalmente encontramos otra perspectiva, yo le llamo perspectiva crítica, que es el problema que toca nominar todo para poder hacer este estudio, y me toca inventar nombres. Me preguntaban los jurados, pero ¿por qué le pusiste crítica? ¿Por qué no le pusiste otro nombre? Bueno, entonces cámbiaselo y yo le quito la diapositiva y se lo pongo allá. No tanto el nombre, sino el nombre es ilustrativo solamente. Bueno, ahí encontramos una primera línea de trabajo muy cercana a lo que se llama crítica jurídica. Hay varios autores, Gilberto Tobón, creo que es de la Universidad de Antioquia, que a propósito hizo unos debates en un canal sobre la presidencia, un tipo amargo, oscuro, que no le gusta nada, que todo está mal, pero en esa oscuridad uno puede encontrar como cierta luz, allá en el fondo del mar, pero lo puedes encontrar. Estos autores no son juristas, son economistas, son politólogos, y digamos que tienen una concepción marxista del derecho. La Constitución del 91 trae una especie de constitucionalismo neoliberal, es decir, la Constitución es la autopista que permite la llegada del neoliberalismo y por ende de recortes sociales, de aumento de la pensión, de menos inversión para la educación pública, de privatización, etc. Es decir, un panorama bastante oscuro. Hay una revista que se llama El Otro Derecho, del Instituto ISA, y hay otra que se llama Espacio Crítico. Es como las plataformas donde ellos se expresan. La mayoría son profesores de la Nacional. Hay una segunda que viene de la filosofía, que la elabora el profesor Mejía Quintana, y Mejía Quintana hace un diálogo con el enfoque de sociología jurídica y dice que la jurisprudencia no puede ser emancipatoria, que el derecho no es emancipatorio, que el derecho es reivindicatorio y que la emancipación tiene que ser política. Aquí, bueno, ese texto es de 2011, 2002, y prácticamente lo que dice Mejía Quintana es que hay que abandonar la jurisprudencia porque las reivindicaciones son muy mínimas en términos de verdaderas transformaciones sociales y lo que hay que apostarle es a la política. Entonces, algo bastante radical y que creo que hay que cuestionar en Colombia, porque la política no funciona en estas cosas. Si nos podemos esperar que los logros de las poblaciones se consigan en el Congreso, no vamos a esperar más, ¿no? Y hay una profesora, Catherine Marquino, que le dicen el Marx mujer, y ella se pone brava porque es feminista, ¿no? Aquí nos dice, si usted como mujer la van a violar, usted no puede decir, ay sí, que me violan y después voy a la justicia penal, que se inicie la investigación, que condenen a la persona, voy al incidente de reparación integral, que me indemnicen y después voy a los civiles. No, yo tengo que reaccionar ya, inmediatamente. Es una metáfora para decir que el derecho no nos puede dar todo, y eso es cierto, ¿no? Es como una combinación, pero creo que sí se pueden lograr cosas a partir de la jurisprudencia de la Corte, eso es innegable. Se han logrado ya. Claro, se han logrado mucho, eso es innegable. Mejía Quintana habla de giros y tensiones en la jurisprudencia de la Corte. Dice que la primera Corte Constitucional, el concepto de derechos fundamentales está anclado profundamente al concepto de dignidad humana, a la materialización de la dignidad humana, mientras que la tercera y cuarta Corte empieza como hablar de sostenibilidad fiscal, del costo de los derechos, los trabajos de Salomón Kalmanovich, por ejemplo, de que los derechos cuestan mucho y si no hay plata no se pueden garantizar los derechos. Análisis económico del derecho, Richard Posner y toda esa gente. Entonces hay que empezar a moderar, ¿no? Los jueces tienen que empezar a controlarse, no intervengan en política pública, eso es función del Congreso. Otra, en este punto se parece a la anterior, Salomón Kalmanovich, que es un economista, fue miembro del banco en Colombia,
Y básicamente lo que hace es decir que la jurisprudencia en materia constitucional afecta el presupuesto porque le dice al Congreso que legisle, que intervenga en políticas públicas sobre el desplazamiento. Es algo necesario, ¿no? En un Estado de Derecho. Se conecta con la última, que le llamé conservadurismo, no se me ocurrió otro nombre, Tamayo Jaramillo. Se conectan, por ejemplo, en que la Corte está usurpando las funciones del legislador porque la Corte está creando derechos. Eso me parece bastante ingenuo. Me parece ingenuo decir que porque la Corte afirme derechos en ciertas poblaciones está usurpando la función del legislador. Está llenando un vacío institucional, entre otras cosas porque el constitucionalismo popular aquí no funciona. Tenemos un Congreso con crisis de legitimidad, un Congreso que no opera. Hace poco se condecoró ¿cómo se llama? A este señor conservador, a Roberto Gerlain. Ya eso es muy sintomático, eso nos está diciendo que es una institución que no funciona, al menos en su mayoría. No hay senadores que uno puede defender. Entonces eso me parece muy ingenuo. Dice que los jueces son antipopulares porque el Congreso tiene legitimidad democrática porque ha escogido popularmente, los jueces no. Lo que Alexander Bickel en Norteamérica llama la dificultad contramayoritaria. Pero lo que dirían Tamayo y Calmado es que los jueces en Colombia no han superado esa dificultad contramayoritaria porque no son escogidos popularmente. Si no estoy mal, solo un país en el mundo escoge sus jueces popularmente: Bolivia, no hay otro. Bueno, y finalmente, dentro de ese enfoque, dentro de esas, son dos perspectivas, ¿no? Tres, tradicionalista, la neoconstitucional y las críticas. Y estas tienen diferentes enfoques. Eso yo llamé líneas de trabajo: la crítica, la filosófica, el análisis económico, el conservadurismo, y una última, que le llamé siguiendo a Lacan, el psicoanálisis, los interlocutores mudos o los escépticos. Es decir, los que tú no tienes dónde carajo encuadrar. No se dejan coger. Dicen, bueno, pero esto qué es filosofía constitucional. Y ahí encontré a Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez siempre se escabulle. Tiene un texto que se llama Teoría Crítica Constitucional 1 y Teoría Crítica Constitucional 2. Muchos autores dicen que Ricardo no dice nada, pero uno lo lee y creo que hay cosas interesantes. Hay una mezcla de psicoanálisis, derecho, estudios culturales, pero brinda aportes sobre, digamos, para hacer una relectura la tesis sería que el derecho constitucional occidental es racista en términos epistemológicos, que crea un tipo de sujeto blanco, católico, heterosexual, al que se refieren las constituciones del siglo XIX, propietario, hombre, católico, blanco, y además que utiliza la ciencia, que es intelectual. Pero el tipo de sujeto que teníamos en América Latina era una subjetividad distinta, no era blanco, sino que era mestizo. No era católico, sino que tenía muchas religiones. No hablaba español, sino que tenía otras lenguas. Entonces hay un choque fuerte ahí, y la violencia que ejercen las constituciones, siguiendo a Aníbal Quijano, una violencia epistémica. Es decir, ya no se maltrata o ya no se excluye a partir del colonialismo, entendido como un aparato político administrativo para destruir al otro, conquistarlo, saquearlo, vaciarlo, etc., sino que ahora se destruye mediante la colonialidad. Es decir, la colonialidad se despliega en este caso a partir de las constituciones, intentando construir un tipo de sujeto, intentando construir un modelo económico, intentando construir el paradigma de la modernidad. Eso después lo hice también en el caso de Bolivia y Ecuador sobre el nuevo constitucionalismo, pero no tenemos tiempo. Eso en términos generales sería lo que yo hice. 2 minutos para mirar defectos de la propuesta, porque tiene mucho. Un paréntesis ahí que no se mencionó en cuanto a las constituciones racistas, y es el papel, el ninguneo, o sea, la oscuridad respecto de la mujer, los derechos de la mujer y todo. O sea, la mujer no existió en el siglo XIX para nada, ¿no? Bueno, si solamente hasta mediados del siglo XX fue que cuando se otorgó el voto. No, ni si uno diría pero, bueno, uno diría que todavía Vivian Morales y Pilar Córdoba se tuvieron que retirar porque ni siquiera me invitaron al debate. Ahí está un ejemplo de ese ejercicio. Cuando se haga la crítica hay que mencionar esa parte de la mujer, porque además que criticamos y no tenemos en cuenta también el desconocimiento de la mujer como sujeto político que hubo en el constitucional. Yo le dije, las constituciones se refieren al hombre, o sea, hombre es hombre, no mujer. Blanco, católico, propietario, heterosexual, no podía ser otro. No, es decir, un tipo de subjetividad. Hay un texto de una profesora venezolana que se llama Beatriz González Estefan, se llama las constituciones del otro, algo así. De hecho, yo tuve que buscar a la profesora porque el texto estaba citado y no estaba en internet porque lo escribió en el 90. Supongo que no había internet en Venezuela, el texto estaba colgado en la revista. Yo le escribí y ella me lo mandó,
un artículo fenomenal. Dice que las constituciones peruana, chilena, argentina, al sujeto que se referían no era el nuestro, era la construcción de la modernidad. Entonces eso, Ricardo, lo que diría es que hay que revaluar. Bueno, cierro con esto. Defectos de la propuesta. Primero, que se está intentando clasificar una cantidad de estudios y en ese intento de clasificación pues hay subjetividad, se está intentando nominar mucho, ponerle nombres a esto, ponerle nombre a otro. Digamos que es un objeto de estudio bastante complejo. Y tercero sería que se está reduciendo el objeto epistemológico de las otras disciplinas al derecho constitucional. Es decir, que la sociología no tendría independencia, sino que tendría que ser no una subdisciplina, pero su aporte principal caería en los estudios constitucionales y no en la sociología jurídica de manera independiente del todo. Lo mismo pasaría con el resto de disciplinas. En otras palabras, los estudios constitucionales absorberían un poco de diferentes disciplinas. La pregunta es, ¿le quitan el objeto epistemológico a las otras? ¿Todavía siguen con independencia? Yo pienso que no, pienso que hay solamente un diálogo. Listo. Creo que ya terminé. Muy bien. ¿Y el taller? El taller lo tenemos por acá. Yo no sé, ese creo que no se puede hacer enseguida, pero por lo menos plantearlo y comentamos en el resto del tiempo que nos queda, pues comentamos un poco lo que nos sugiere el taller. ¿Sí? Nos podemos... Vale, bueno, son 3 preguntas. La primera es identificar nuestra área de estudio y o investigación. Entonces, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con área de estudio? Entonces, por ejemplo, una asignatura, un tema, un enfoque. Habría que empezar por decir, bueno, que cuando dices área de estudio, ¿a qué te refieres? ¿No? Sí, entonces, o sea, cuando les digo identificar nuestra área de estudio, entonces ustedes pueden identificar ya bien sea una asignatura, un tema o un enfoque. ¿Sí? Preferiblemente las últimas dos. ¿Un tema o un enfoque? Claro, un área de derecho. Entonces, teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, identificamos nuestro tema, ¿sí? Sí. Entonces debemos identificar de ese tema 3, bueno, la más sencilla es como 3 lecturas. Sí, 3 lecturas o enfoques de ese tema y que sean diversas. Y la tercera es que ya escogimos esas tres lecturas o esos 3 enfoques, ¿sí? Y de cada uno debemos identificar el argumento principal o la tesis, los autores principales y dentro de cada y las líneas de trabajo. ¿Alguien tiene un marcador y lo explica un número de... Sí, mejor. Porque esto, a veces, como les decía, yo no entiendo. A ver si le escribe algo, porque yo siempre estoy con marcadores que no me escriben. Bueno, entonces, primero nos ubicamos en nuestra área de estudio constitucional. Pero pongamos, por ejemplo, cuando tú dices área de estudio constitucional, pero sí, pero ese sería la asignatura. Claro, escogamos un tema. Dentro de eso, teoría constitucional. Exacto, ahora un tema. Y dentro de teoría constitucional, ¿por qué no lo hacemos con otra disciplina distinta? Sí, porque no lo hacemos con el mío que no tengo Vale, ni idea exacto, dónde no está. bueno, hagámoslo con el tuyo. Me venga. acabo de dar cuenta a partir de lo que dices que no estoy Un tema, pues ubicada. tantos temas que trabajamos. Derechos fundamentales, por ejemplo, sería entre nosotros. Yo trabajo como 2 grandes áreas, el derecho internacional y los derechos humanos. Dentro de eso estoy trabajando específicamente el tema de empresa y derechos humanos. Ok, Entonces sería ese área, es el tema, ¿cierto? Ese es el tema. temas, empresa y derechos humanos. Sí. Y Listo, luego, ahora ya tenemos el tema, ¿no? Ahora vamos a identificar 3 lecturas sobre ese tema. Cuando hablamos de lecturas nos referimos a enfoques, perspectivas que hay sobre ese tema. Entonces debemos identificar 3 por lo menos. Por ejemplo, yo no sé nada del tema, voy a inventarlo. Supongamos que la primera lectura que yo encontré dice que la relación que debe haber entre derechos humanos y empresas tiene que ser una relación eminentemente productiva, es decir, disculpen la expresión, al carajo los derechos humanos, aquí hay que producir plan. Y a esa yo le voy a llamar, porque yo quiero hacer, le voy a llamar la lectura utilitarista. por ejemplo. Utilitarista. Ya tengo la primera, ¿no? Después tengo que identificar otra. Hay una que dice, no, los derechos humanos hay que protegerlos. Pero vamos a llamarle garantista a eso. Lectura garantista. Perspectiva garantista. Exacto. Y miren que esto nos obliga a nominar. Tenemos que ponerle un nombre. Sí. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer
Por eso al final de mi tesis a mí me decían, yo no sé si decirte, yo a veces creo, pero tú haces mucho o no estás haciendo nada. Pero alguna de las dos. Tercera, supongamos una intermedia. Una que dice que sí en algunos casos y que no en otros casos. Vamos a poner Ecléctica. mixta, ¿qué? Mixta, ecléctica. Mixta, listo. Mixta. Ya tenemos la segunda parte. Ahora, de cada una de estas tengo que dar un soporte bibliográfico, ¿no? Porque esto no es una intuición que me cayó del cielo, tiene que ser una intuición teórica. Entonces, ahora, de esta tengo que identificar unos autores que hablen de la utilitarista, unos autores que hablen de la garantista y unos que hablen de la misma. No sé, por lo menos dos. Después tengo que identificar el argumento central de cada uno, la tesis central. El argumento. En cada uno. Y creo que lo otro era... Eso. Ahora, de pronto, dentro de las utilitaristas hay unas que utilizan a determinado autor y otras... No sé cómo explicarlo porque no sé nada del tema. Supongamos que esta se puede bifurcar, es decir, tiene diferentes enfoques, pero no se salen de la utilitarismo. No sé, los ingleses y los franceses, por decir algo. Entonces vamos a ver si hay diferentes enfoques. Pues si no lo hay, solo será uno, ¿no? Ese sería el ejercicio que hago. Esto es más o menos lo que yo intenté hacer con los estudios.